de Cristo, jóvenes, hermanos que me están viendo por este medio, estábamos teniendo un pequeño problema técnico, pero para la honra y gloria de Dios, aquí vamos a compartirles el mensaje. Aleluya. La enseñanza de hoy se llama dar a Dios el primer lugar. Dar a Dios siempre el primer lugar. Y la base bíblica se encuentra en Deuteronomio capítulo: a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Para iniciar, vamos a hacer una oración en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, derrama tu gloria, Padre, en esta hora, Señor. Que tu presencia, Señor Jesucristo, llene, Señor, en esta hora, Padre, a cada uno, Señor Jesús, que están conectándose por este medio, Señor Jesús. Que esta palabra, Señor, que traigo, Señor, que se derrame, Señor, con gran poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Jesucristo. Sigue derramando de tu gloria, Padre. Sigue derramando de tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Sin ti nada somos, Padre. Oh, Rey de Reyes, Señor, que tu presencia, Señor, llene este lugar, Padre Santo. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. La honra, la gloria y la alabanza sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como lo decía, la enseñanza se llama dar a Dios el primer lugar. Y agarré la base bíblica en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, donde dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas nuestras fuerzas. El primer punto es una pregunta. Dios, en estos momentos, Dios está ocupando el primer lugar en tu vida. Dios en esta hora está ocupando ese primer lugar. ¿Por qué? Porque a Dios lo tenemos que poner siempre en primer lugar ante todas las cosas. Siempre hay que ponerlo primero a Él. Aunque vengan tormentas, aunque vengan valles de sombra, siempre hay que ponerlo primero a Él. Ante todas las cosas hay que ponerlo primero a Él. ¿Por qué? Porque sin Dios automáticamente nada somos. Sin Él nada somos. Y el primer punto se llama: Dios lo está ocupando en esta hora el primer lugar. ¿Lo estará ocupando el primer lugar Dios en esta hora? Ese es el primer punto que se llama. Y en Mateo capítulo 6, verso 24, Mateo capítulo 6, verso 24, dice de la siguiente manera: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque si mi pensamiento está en Dios y mi otro pensamiento, y a veces vamos a poner otra cosa primero que a Dios. A veces podemos poner el dinero que a Dios, lo material que a Dios. Pero si nosotros ponemos a Dios primero, y Dios siempre, cuando Él vaya adelante, Él va a abrir el camino. Él va a abrir la puerta. Él va a abrir la puerta de la salvación. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Dios es amor, que es amor, y que sus misericordias son cada mañana. Sus misericordias son cada mañana. Y en ese capítulo, en Mateo 6:24, dice: ninguno puede servir a dos señores. No podemos estar sirviendo a dos cosas al mismo tiempo. No podemos estar de este lado y de este lado. O estás conmigo o no estás conmigo. Aquí la palabra de Dios lo dice claramente
en Mateo 6:24 que no podemos servir a dos señores, porque dice, no podráis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y a qué me debo esto, hermanos? Siempre hay que buscar a Dios y ponerlo en primer lugar ante todas las cosas, porque desgraciadamente muchas veces vamos a pasar por esa duda, ¿verdad? Que a veces, un ejemplo que a veces no consultamos a Dios, un ejemplo que a veces vienen cosas materiales y eso material, como hay dinero, vamos a poner el ojo en el dinero o en lo material, y a Dios no lo vamos a consultar. A Dios primero tenemos que poner en primer lugar para no caer en esa vanidad, para no caer en esa tentación, porque si no ponemos a Dios en primer lugar, ¿qué viene ahí? Viene la vanidad, y estamos poniendo otras cosas primero, y a Dios ¿dónde lo estamos dejando? Entonces siempre, hermanos, hay que poner a Dios en primer lugar. Por eso el primer punto es una pregunta que yo les hago en esta hora. Dios, en esta hora, en este mismo momento, Dios está en primer lugar en tu vida. Dios está en primer lugar en tu vida en esta hora. Tenemos que tenerlo siempre en primer lugar, aunque venga una adversidad, aunque venga un problema, aunque venga una enfermedad. A Dios siempre hay que ponerlo en primer lugar. Sí, muchas veces vamos a pasar por ese pensamiento que en lugar de ir caminando hacia adelante, lo vamos a ir caminando hacia atrás y nos vamos a desubicar. Nos vamos a ir desubicando de ese camino que es salvación, de ese camino que trae vida eterna, de ese camino que es todo. Por eso dijo Jesús cuando vino aquí en la tierra: yo soy la verdad, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, Él es todo. El punto número 2 le puse: ¿por cuál camino estamos caminando? ¿Por cuál camino, hermano, estamos caminando? ¿Por cuál camino estamos caminando ahorita? En Mateo, capítulo 7, verso 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos entran por esa puerta estrecha, muchos entran por esa puerta espaciosa, donde si entramos por esa puerta va a haber comunidad, va a haber algo que vamos a estar en ese confort y que no vamos a poder salir de esa misma rutina, de esa misma cueva. ¿De qué estoy hablando, hermanos? De que si ponemos el teléfono en primer lugar y si le dedicamos más tiempo a estar en un teléfono o viendo algo que no nos edifica, ahí no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Ahí no lo estamos poniendo a Dios en primer lugar. Entonces, esa puerta es espaciosa, esa puerta es ancha, esa puerta trae pecado, por eso dice la palabra claramente: y espaciosa es la puerta que te lleva a la perdición. Esa puerta lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque Dios no está ocupando el primer lugar en tu corazón. Si Dios ocupara el primer lugar en tu corazón, no estarías en esa puerta. Entonces, en esta hora, joven, hermano, que me estás viendo por este medio, ¿en qué lugar está Dios? ¿Está en primer lugar? ¿O en qué lugar está Dios? ¿Por qué? Porque la palabra es clara, donde dice que espaciosa es la puerta. Y si nosotros ponemos otra cosa por delante y no ponemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar?
¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Y si no ponemos a Dios adelante, si abrimos un negocio, si nos hacemos socios de otra persona que tiene mucho dinero, y si no ponemos a Dios adelante, ese negocio no va a prosperar nunca. ¿Por qué? Porque Dios no está en primer lugar en tu corazón. Cuando Dios está en primer lugar en tu corazón, lo que toque, donde llegues, Dios bendice. Al momento de tú hablar una palabra de Dios, se edifica, se llena. Al momento de tú darle un mensaje a un amigo que está decaído, a un amigo que se siente preso, a un amigo que se siente en ese problema, Dios llega a ese corazón y va tocando el corazón y va llenando el corazón de ese problema, lo va quitando esa cadena, porque esa es la palabra, que la unción rompe el yugo. La unción rompe el yugo. Entonces, hermano, si ponemos a Dios en primer lugar, todas las cosas nos serán, como dice la palabra, que si amamos a Dios, todas las cosas serán para bien, todo nos será bien, si ponemos a Dios en primer lugar. Entonces, en Mateo 7:14, ahí es cuando dice, y esa puerta te lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es el pecado, hermanos. Esa puerta es el pecado, porque muchos entran. Desgraciadamente hoy en día el mundo, el ser humano no quiere cambiar, hermanos. No quiere cambiar. Por más que Dios nos está gritando, Dios nos está gritando tantas cosas que ha pasado en este año y más lo que viene. El ser humano no se quiere humillar delante de Dios. Estamos pasando una crisis tremenda, donde el ser humano, donde el hombre no está poniendo a Dios primero. No lo está poniendo, y Dios está gritando porque Dios nos ama. Dios tiene misericordia tan grande que no la estamos aprovechando. No estamos aprovechando su misericordia, y la tenemos que aprovechar en esta hora. Hoy Dios en esta hora nos está llamando para estar a cuentas con Él. Si tu corazón no está en primer lugar, hoy lo puedes poner en primer lugar. Dios a través de esta palabra está hablando en esta hora. Yo no sé cuántas personas están conectadas, pero Dios te está hablando, joven, hermano, y persona que aún no aceptas a Jesucristo, que no le has entregado la vida. Dios te está hablando. Dios te está hablando en esta hora. Ahí donde estás viendo, Dios te está hablando y te está diciendo: entrégame tu corazón, ponme en primer lugar y yo haré lo demás. Yo haré lo demás, porque dice la palabra: venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Así dice su palabra. Y ese punto, en el verso 14, dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino el que lleva la vida, y pocos son los que la hallan esa puerta. Pocos son los que la hallan esa puerta. Angosto, dice la palabra, angosto, porque es un solo camino, es una sola línea que va a la victoria con Cristo Jesús. Es un solo camino que vamos delante de Él. O donde venga esa adversidad, donde venga ese problema, si ponemos a Dios primero, Él va a abrir la puerta. Él va a abrir esa puerta, porque nosotros queremos caminar con Él de su mano, porque mi corazón está a Dios en primer lugar. Podemos hacer muchos planes, y esto, que mañana o que en un mes, pero si no tenemos a Dios en primer lugar, esos planes no se cumplen. Tenemos que poner a Dios siempre en primer lugar, siempre en primer lugar a Dios, aunque vengan las tormentas, aunque venga lo que tenga que venir, a Dios lo vamos a poner en primer lugar. ¿Por qué? Porque nos ama, y a Dios lo vamos a poner siempre en primer lugar. Y como les decía, es cierto, en estos tiempos de crisis vamos a pasar por muchas tormentas, por valles de sombra, donde a veces nos va a llegar el pensamiento y decir: es que Dios no me ama, es que Dios no me ama, es que nadie me ama, es que me han pasado tantas cosas.
que yo ya no siento el amor de Dios. Siento que me ha dejado solo. ¿Por qué lo piensas así? Porque el enemigo te ha atrapado. ¿Y por qué? Porque Dios no lo ha puesto en primer lugar en tu corazón. Si tú lo pusieras en primer lugar en tu corazón, Dios va a abrir ese camino. Dios va a abrir puertas, va a abrir todo. Porque tenemos que poner a Dios en primer lugar. Aunque venga lo que tenga que venir, siempre a Dios en primer lugar. En Proverbios capítulo 16, verso 25, dice: hay camino que parece derecho al hombre que no conoce de Dios. Al hombre todo camino le parece derecho. En Proverbios 16, 25 dice: hay camino que parece derecho, pero su fin, dice, es camino de muerte. Al hombre en el mundo va caminando el hombre va caminando. Para él todo lo malo lo va a ver bueno. El hombre, el alcohólico, el drogadicto, todo lo malo lo va a ver bueno, porque su camino va en perfección, va a ir caminando. Pero ¿qué dice la palabra en Proverbios? Para el hombre el camino derecho, para él siempre va a ser un camino derecho, pero es su muerte. Haz cuenta que el hombre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el hombre está poniendo el pecado en primer lugar. No está poniendo a Dios en primer lugar. Entonces llega el momento que el hombre, que él, todo ese camino va a ser un camino perfecto. Pero no. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y aquí se cumple en Proverbios, donde dice: para el hombre todo el camino es perfecto, pero no. Ahí es cuando es un camino de muerte. Es un camino de muerte. Y el enemigo, ¿qué está haciendo? El enemigo está alegre por ver a ese drogadicto en la calle que no duerme en las noches. El enemigo está alegre. El enemigo está alegre a ver un borracho todos los días que toma, donde la familia, donde no tienen qué comer. El enemigo está alegre en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ellos no están poniendo a Dios en primer lugar en su corazón. Si pusieran a Dios en primer lugar en su corazón, no estuvieran así. ¿Por qué? Porque esta palabra que yo estoy compartiendo a ustedes es palabra viva y eficaz. La misma palabra de Dios es lo que está diciendo, es palabra viva y eficaz. Por eso dice la palabra que en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener adversidades, aflicción. Va a haber el momento que no vamos a querer caminar de la mano de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Él ha vencido al mundo. Y muchas veces llegamos a pensar nosotros y decir: es que me siento solo, me siento que nadie me escucha. ¿Por qué? Porque Dios no lo estás poniendo en primer lugar. Si tú lo pusieras en primer lugar, no te sentirías así. Y ahí es cuando el ser humano, el hombre y un hijo de Dios en estos tiempos están poniendo otras cosas en primer lugar. Joven que me estás viendo, es tiempo de que pongas a Dios en primer lugar. Que lo pongas a Dios en primer lugar ante todas las cosas. Ante todo ponlo en primer lugar. Por eso la palabra dice: y amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El tercer punto se llama: Dios desea estar siempre en primer lugar en tu corazón. Dios en esta hora, joven hermano, está deseando estar en primer lugar en tu corazón. Dios, a través de esta palabra, Él está hablando. Yo siempre que comparto la palabra, yo le digo: Señor, que no sea mi boca que hable, que seas tú el que habla a través de mí. Yo no soy nada.
yo no soy nada, yo solo quiero compartir, pero que seas tú que llegues a ese corazón cansado, que seas tú que desmenuces ese corazón, que seas tú que entres a ese corazón cansado. Y yo sé que, joven hermano que me estás viendo, hay que poner a Dios siempre en primer lugar. Hay que ponerlo a Dios siempre en primer lugar. Muchos ya conocen este texto en Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán. Y todas las cosas van a ser añadidas, y va a venir por añadidura todo. Si buscamos a Dios en primer lugar, si lo ponemos en primer lugar, todo lo demás será añadido. Te va a ir bendiciendo el Señor. Cuando menos lo esperas, vas a tener esto. Y a la noche a la mañana vas a tener otra cosa. Y el Señor te va a ir bendiciendo. ¿Por qué? Porque tú lo pusiste en primer lugar en tu corazón. Pero si no lo estás poniendo en primer lugar en tu corazón, ¿qué va a pasar? El pecado va a ir en aumento. El pecado va a ir en aumento, y tu espíritu va a ir bajando esa presencia de Dios. Pero si pones en primer lugar a Dios, tu espíritu va a ir aumentando, y tu pecado va a ir se va a ir acabando, pero el espíritu va a ir en aumento, y tu carne se va a ir debilitando. ¿Por qué? Porque estás poniendo a Dios en primer lugar. ¿Y qué es eso, ponerlo a Dios en primer lugar? ¿Qué es? ¿Qué requiere yo para poner a Dios en primer lugar? Requiere una comunicación con Dios. ¿Pero qué es la comunicación con Dios? La comunicación con Dios es la oración. Si nosotros no tenemos una oración, no tenemos esa comunión, es la oración, es la oración. Y por eso tenemos que estar siempre comunicados con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Y es la oración. Y ya estando comunicados, Dios nos va a hablar a través de esta palabra que yo estoy compartiendo. Dios te va a hablar a través de esta palabra. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que la fe, ¿por dónde viene? La fe viene por el oír su palabra. Por ahí viene la fe. Y ahí es cuando la fe va a ir en aumento, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces en Mateo 6:33 ya conocen mucho este texto. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas os serán añadidas. Todo vendrá por añadidura al momento de poner a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Todo va a venir por añadidura. Entonces, el cuarto punto y el último punto dice: vuelve a poner a Dios en primer lugar. Joven, hermano bautizado, que tú ya sentiste el Espíritu Santo, que tú ya lo sentiste, y que ya no has vuelto a poner a Dios en primer lugar. Dios te está diciendo en esta hora: joven, hijo, vuelve a ponerme en primer lugar, y yo te voy a sacar de ahí, de esa cueva. Así cuando Elías se fue a la cueva y que Dios le dijo: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Así Dios te está diciendo: ¿qué estamos haciendo, joven hermano bautizado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí en esta cueva? Vuelve a ponerme en primer lugar, y yo haré lo demás, dice el Señor. Yo haré lo demás si me vuelves a poner en primer lugar. Y en 1 Corintios capítulo 9 verso 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que lleva el premio? Corred de tal manera que hasta que lo obtengáis el premio. Ok, ¿qué se refiere a este texto? Aquí Pablo mencionó, dice,
¿No sabéis que los que corren en el estadio, dice que todos van buscando el primer lugar, una competencia, un torneo? Todos quieren estar en primer lugar, nadie quiere perder, todos quieren llegar en primer lugar. ¿Por qué? Porque se están enfocando a estar ahí, a que ellos sean en primer lugar. Entonces, ¿a qué se refiere este texto? Dios, joven hermano, Dios te dice: no, yo no te he puesto en el último lugar. Dios te puso primero. Dios me puso primero, Dios te puso primero. ¿Por qué? Porque Cristo ya corrió esa carrera por ti. Cristo ya corrió esa carrera por ti. ¿Por qué? Porque Cristo ya ganó la batalla. Con Cristo tenemos la victoria. Con Cristo hay salvación. Con Cristo hay vida eterna. ¿Por qué? Porque Él se humilló por nosotros. Él nos amó primero. Antes que nosotros lo amamos, Él nos amó primero. En Cristo ya corrió esa carrera. No tenemos que estar en último lugar. Tenemos que estar en primer lugar. Y para estar en ese primer lugar, tenemos que poner a Dios primero. Así como Él puso su mirada en nosotros, así como Él corrió esa carrera, así como Él murió por ti, murió por mí. Y en esta hora Dios está hablando y te dice: vuelve a ponerme en primer lugar. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo. Por eso vuélveme a poner en primer lugar, porque te amo. Cristo puso a ti en primer lugar. Porque desde el momento en que naciste, aunque tú supieras, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, joven hermano, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, llega ese momento que el tiempo va corriendo. Tú vas corriendo para salir del vientre de tu madre. Pero ¿qué dice Dios? Dios ya puso la mirada en ti, porque dice la palabra que antes de la fundación Dios ya nos había visto. Antes de nacer Dios ya nos había escogido. Antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había escogido para esto, para compartir la palabra. Por eso, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros estamos corriendo para salir, para ver la luz de este mundo. Y así como Cristo corrió, ¿por qué? Porque Él ganó la batalla. Al morir en esa cruz por ti y por mí, Él ganó la batalla. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no nos damos cuenta, como ser humano no nos damos cuenta que nosotros corrimos una batalla con Cristo en su mano. ¿Por qué? Porque Él, si nosotros los ponemos en primer lugar, Él va a hacer lo demás. Él va a hacer lo demás. Voy a compartir un texto en Isaías capítulo 49, verso 15. En el 49, verso 15, para la honra y gloria de Dios. Aleluya. Dice de la siguiente manera. En el Isaías 49, 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Será la mujer, será tu madre la que dio luz, aunque tu propia madre, dice la palabra, te olvide, dice, yo nunca me olvidaré de ti, porque cuando tú naciste, Dios estaba contigo. Cuando tú naciste, hermano, joven, cuando tú naciste, Dios estaba contigo. ¿Por qué? Porque te puso en primer lugar, porque murió por ti, porque murió por mí. Por eso Dios está esperando en esta hora. Está esperando en esta hora que lo pongas en primer lugar. Si dejaste, joven,
de ponerlo en primer lugar. Hoy es el día, hoy es el tiempo de que lo pongas en primer lugar. Les daré dos ejemplos. Un ejemplo bueno y un ejemplo malo. Ejemplo malo de Sansón. Sansón, antes, él cuando estaba en el vientre de su madre, Dios ya sabía qué iba a pasar con Sansón. Dios le dio esa fuerza para que él vaya adelante, para acabar con los filisteos. Y él iba agarrando fama. Entonces pasó lo siguiente: puso el pecado en primer lugar. Puso el pecado en primer lugar. Sus ojos ya no fueron arriba. Y ahí tuvo una consecuencia. Por poner el pecado en primer lugar, ahí tuvo consecuencia. Si Sansón hubiera puesto a Dios siempre en primer lugar, Dios lo hubiera llevado más alto. ¿Por qué? Porque Sansón, al momento de quitar a Dios en primer lugar, Sansón está poniendo el pecado. Así, joven hermano, si quitamos a Dios en primer lugar, estamos poniendo en primer lugar el pecado. El pecado lo estamos poniendo en primer lugar y a Dios no. Entonces, Sansón puso en primer lugar el pecado. ¿Y qué pasó después? Ya conocemos esa historia. Ya la conocemos. Que la paga del pecado es muerte y que llegó la consecuencia de su pecado por poner el pecado en primer lugar. Y el otro ejemplo es Pablo, que era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, antes de ser convertido, de entregarle su vida a Jesucristo, Pablo, él era una persona que para él el poder y su autoridad, él era todo, porque el poder y su autoridad era primero. ¿Y qué hacía? Perseguía a los cristianos porque no conocía a un Dios grande, a un Dios omnipotente, a un Dios todopoderoso. Pero cuando Jesús se le aparece, dice la palabra que quedó ciego al instante, pero dice la palabra de Dios que recobró la vista. Y al momento de recobrar la vista, ¿qué hace Pablo? Empieza otra misión que su vida dio en 360 grados, cambió su vida por completo su vida fue cambiando. ¿Por qué? Porque puso a Dios primero y su vida fue cambiando, porque él puso a Dios primero. Y ese es un gran ejemplo, Pablo. Cuando él va a predicar, su vida ya había cambiado porque puso a Dios primero. Por eso en esta hora, joven hermano, tenemos que poner a Dios primero. Tenemos que poner a Dios primero siempre, aunque venga la lucha, aunque venga la prueba, aunque venga esa adversidad, lo vamos a tener que poner siempre a Dios primero. Voy a leer Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí, mi ganancia la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo lo tengo por basura y para ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros sin el amor de Dios, automáticamente todo va a ser basura, porque sin Dios nada somos. Y al momento de conocer esa luz, de conocer el amor de Dios, de conocer la paz, nuestra vida va a cambiar. Tu forma de hablar va a ir cambiando, tu forma de pensar va a ir cambiando. Todo va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque estás poniendo a Dios en primer lugar en tu corazón. Por eso va a ir cambiando. Y la palabra de Dios es clara y perfecta. Por eso Pablo, él es un mayor ejemplo. ¿Por qué? Porque él perseguía a los cristianos para matarlos.
pero el día que Jesús se le aparece, su vida cambió. Y el día que él puso a Dios en primer lugar, su vida fue transformada. Gloria a Dios, aleluya. Cierro con este texto que dice en Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Eso lo dijo Pablo. Él se atrevió a decir esto. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en primer lugar Dios. Y en esta hora, joven, hermano, Dios quiere que lo pongas en primer lugar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tus manos y haz una oración. Y dile al Señor: Señor, yo quiero ponerte en primer lugar. Ya cuando yo salga de mi casa, quiero que tú vayas adelante. Y si tu presencia conmigo no va a ir, mejor me quedo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir adelante. Tú tienes que ir adelante, Señor. Yo te quiero poner en primer lugar, porque tú eres único digno de ser alabado. La honra y la gloria sea para ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, derrama tu gloria y tu presencia, Señor, sobre tus hijos, Padre. Llénalos, Señor, que se postren en tu presencia y que clamen tu nombre, Señor. Que te busquen, porque estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde no te están poniendo en primer lugar, donde el pecado está en aumento. Y llena ese corazón, Señor, porque tu palabra dice que vayan a ti los que estén cansados y trabajados, que tú los harás descansar. Oh Rey de Reyes, santo es tu nombre, Padre Santo. Derrama tu gloria y tu presencia, Señor. Si tu presencia, Padre, no va a venir conmigo, Señor, yo no voy a ningún lugar, Padre. ¿A dónde iremos sin ti, Señor? ¿A dónde iremos sin tu presencia? ¿A dónde yo estaré sin ti, Señor? Mi vida no es nada sin ti, Señor, porque en ti lo tengo todo. Porque nada, ni otra cosa creada nos va a poder separar de tu amor. Nada en absoluto nos va a poder separar de tu amor, Señor Jesucristo. Santo es tu nombre, Padre Santo. Que seas todo para mí, Señor. Que seas todo para mí, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Señor, que la unción rompe el yugo. La unción rompe el yugo, aleluya. La unción rompe el yugo, Señor Jesucristo. La honra, la gloria y la alabanza sea para ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta hora, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, que tu presencia nos llene de amor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy yo, Señor Jesucristo. Te doy la honra y la gloria. Mi gran deseo es que Dios nos bendiga y sigamos buscando de Dios día con día y estar a cuenta siempre. Y siempre hay que ponernos en primer lugar, hermano joven. Dios los bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.